una pregunta, ahí sí hacen apertura del micrófono. Ok, esto nos sirve para repasar un poquitico la clase pasada. Los microparásitos que se refieren aquí de igual manera a protozoos, ¿cierto? Recordemos que los protozoos hablamos que primero se dividen en 4 subgrupos importantes, que son los flagelados, los ciliados, las amebas y los apicomplexas, que son células o son órganos unicelulares, pero su unidad funcional son las células eucariotas, que tienen 2 principales formas a lo largo de su vida, del ciclo de vida, por lo menos hasta ahora lo que hemos visto, que se denomina quiste por una parte, que se denomina trofozoito por la otra, que el quiste que era la forma resistente del parásito y en muchos de los casos la forma responsable de la infección que va a adquirir ese hospedero, y que por otra parte el trofozoito no es una forma muy resistente, es más bien lábil o débil, que se degrada fácil con los ácidos gástricos que tenemos en nuestro estómago, pero que los trofozoitos es la forma responsable de la reproducción del parásito y de la sintomatología que vamos a ver reflejadas en nuestros pacientes. Entonces, a manera de súper repaso. Y cuando hablamos de macroparásitos, entonces estamos hablando en este caso de los helmintos, y aquí en esta diapositiva aplica macro porque vamos a ver que algunas de las formas de estos parásitos helmintos son macroscópicas, no todas. Recordemos que los helmintos se dividen en 2 subgrupos principalmente, están los nemátodos y por otra parte están los platelmintos. Y a su vez los platelmintos se están dividiendo en céstodos y entremátodos, y que tienen pues unas características morfológicas pues particulares. Y una gran diferencia con los protozoos es que los helmintos son pluricelulares, son organismos mucho más desarrollados, tienen sistema reproductor, tienen sistema digestivo, incluso un muy rudimentario sistema nervioso. Entonces, a partir de acá, quiero que analicemos cuáles son esos factores propios del huésped u hospedero en este caso, y que vamos a hablar en la mayoría de los casos de los humanos, que pueden estar influyendo en esa respuesta que se genera para defendernos de una infección por parásitos. Entonces, en primer lugar, es fundamental el estado nutricional de la persona. Si la persona tiene desnutrición, es una persona que es vulnerable a padecer cualquier tipo de infección por parásitos. La genética del individuo también de alguna manera puede generar una protección o una vulnerabilidad para padecer infecciones por parásitos. Aquí hay algo abajo que dice hemoglobinopatía S. Ustedes que ya vieron genética, ¿hay alguno que de pronto recuerde qué es una hemoglobinopatía S? Este es un resultado de la búsqueda. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien quiere compartir? Si de pronto en genética vieron algo de hemoglobinopatías o hablaron alguna vez de anemia falciforme. Doctora, ahí sí, yo tengo entendido que los eritrocitos en la anemia falciforme, pues por su forma en os, no desarrollan bien algunos receptores. Entonces, por ejemplo, con lo que es la malaria, lo que es, no sé cómo explicarlo, pero la malaria no se puede acoplar bien a la membrana del eritrocito y por lo tanto adoptan un tipo de inmunidad, pero realmente es dada por la misma anemia, y eso es lo que yo tengo entendido. Vale, estás muy cerquita a la definición correcta. Resulta que, bueno, cuando hablamos de malaria, es bueno recordar que la malaria es la denominación de la enfermedad, que también es sinónimo de paludismo, pero el parásito que causa la malaria pertenece al género Plasmodium, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los Plasmodium. Resulta que las personas que tienen anemia falciforme es porque tienen una hemoglobinopatía S. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tienen
una alteración en la estructura de la proteína S que está ligada con la hemoglobina, que ustedes saben que el glóbulo rojo está lleno de hemoglobina. Al tener esa alteración en la estructura proteica, le conlleva que el glóbulo rojo tenga esa forma de media luna y no su forma normal, que es redonda. Esa forma de media luna en la anemia falciforme, como su compañera lo decía, conlleva a la pérdida de algunos receptores, algunas moléculas que están expuestas en la membrana del eritrocito. Y dentro de esas proteínas que se pierde la proteína por la cual se une Plasmodium vivax. Hay diferentes tipos de Plasmodium, hay varias especies, está Plasmodium falciparum, vivax, malariae o algo. Entonces las personas por anemia falciforme pierden en su membrana una proteína que le gustaba a Plasmodium vivax y que le permitía unirse a Plasmodium vivax, a esa membrana, y luego invadir el glóbulo rojo. Entonces resulta que las personas que padecen anemia falciforme o este tipo de hemoglobinopatía es resistente naturalmente a la infección por Plasmodium vivax, únicamente por esta especie. Ahora bien, pues no es tan bueno tener una anemia falciforme, porque ya ustedes sabrán el resto de las signos y síntomas que puede tener una persona y cuán afectada puede estar cuando padece anemia falciforme. Pero es uno de los ejemplos que por ciertos contextos genéticos de los hospederos pueden ser resistentes a ciertas enfermedades o por el contrario pueden ser vulnerables a otras. La competencia inmune del hospedero lo mencionábamos en la clase de hace 8 días, cuando hablábamos de que hay entre la mitad de una infección para llegar a una enfermedad. Entonces habíamos dicho que el sistema inmunológico, entonces es recordar que si el sistema inmunológico está operando al 100%, pues tenemos más opciones de defendernos efectivamente contra las enfermedades causadas por parásitos, virus, bacterias, hongos. Pero si el sistema inmunológico está inmunocomprometido o inmunodeprimido, como quieran ustedes llamarlo, por el contrario, hace que la persona sea más vulnerable o que no sea tan fácil controlar un proceso infeccioso. Aquí en este caso tenemos que hablar, yo les decía hace 8 días, de las personas en los extremos de la vida, los niños o las personas adultas mayores, y hablábamos de por qué fisiológicamente ya en ese momento el sistema inmunológico no está operando al 100%, pero también tendríamos que mencionar las personas que padecen enfermedades de base, inmunosupresoras, tipo VIH-Sida, lupus, mononucleosis infecciosa o cualquier otra enfermedad de base que va a deteriorar la respuesta del sistema inmunológico. Cierran los micrófonos, porfa. Gabriela, ¿qué nos vas a decir? Gabriela, tienes la mano levantada y vas a decir algo. Ok. Y también hay unos estados como el embarazo, que si bien no es una enfermedad, pero sí es un estado fisiológico que disminuye las defensas y que de alguna manera hace vulnerables a estas gestantes a padecer varias infecciones. Por eso hay que protegerlas tanto, se consideran una población vulnerable y hay que tener una atención prioritaria en esta población. Listo, entonces repasemos con de los hospederos que pueden determinar un proceso infeccioso, el estado nutricional, alteraciones o conformaciones genéticas particulares, la respuesta inmune. Son básicamente esas 3. Acá. Hablemos entonces de cuáles son algunos factores muy importantes, pero del parásito en esta oportunidad, del parásito que pueden determinar esa evolución clínica en el paciente. 1, el estadio del parásito. Recuerden que cuando hablo de estadio estoy hablando también de fase o etapa, como ustedes lo quieran llamar, que en el caso de los protozoos puede ser un quiste o un trofozoito. En el caso de los helmintos hablamos de huevos, de larvas y de parásitos adultos. Entonces, dependiendo de ese estadio del parásito, va a determinar también el proceso infeccioso. Recuerden que el quiste y el huevo son formas resistentes y generalmente las responsables de la infección en el hombre.
pero los parásitos adultos o el trofozoito, en este caso de los protozoos, serían los responsables de la infección. Vamos a ver en un momento que, por ejemplo, el organismo lidiar con un parásito de 15 centímetros, como es el caso de Ascaris lumbricoides, o de llegar a lidiar con un cesto, con una Taenia solium de 6 metros, no es tan fácil. Ya el tamaño de esta forma del parásito dificulta la respuesta inmunológica contra ese parásito y su eliminación del hospedero. Entonces es a veces complejo, sobre todo las respuestas contra el mintos, contra estas formas macroscópicas, es bastante complejo. La localización del parásito, entonces vamos a tener parásitos. Digamos que este primer corte que vamos a tener nosotros, vamos a hablar de parásitos que se localizan a nivel intestinal. Entonces, hay unos que se localizan ahí, pero hay otros que se localizan a nivel extraintestinal. Entonces, vamos a tener parásitos que tienen la capacidad de afectar el cerebro, hígado, pulmones, vaso, o parásitos que están en el tejido sanguíneo, como es el caso de los Plasmodium, causantes de la malaria. Entonces, dependiendo de esas localizaciones, va a ser más fácil o no de identificar el parásito en ese tejido particular y de desencadenar una respuesta inmunológica contra. Los mecanismos de evasión del parásito, yo les decía la clase pasada, jóvenes, que realmente el parásito, su finalidad no es matar al hospedero. Recuerden que el parásito lo que está buscando en su hospedero es un sitio que le provea alimento y que le provea un alojamiento. Entonces, a él no le interesa matar su casa. Y lo que estos parásitos hacen, que ya lo vamos a ver en un momento, es desarrollar ciertas estrategias para tratar de pasar desapercibido el mayor tiempo posible en ese hospedero, para poder vivir una mayor cantidad del tiempo. Y también la vía de entrada influye. Entonces, hay parásitos que entran por vía oral, hay otros que pueden incluso entrar por vía respiratoria, son muy pocos, pero hay algunos ejemplos. Hay otros que entran producto de una inoculación, que puede ser por un mosquito, por una garrapata, por un piojo, por una pulga. Hay otros que entran por vía cutánea, que tienen la capacidad de penetrar la piel. Entonces, esas diferentes formas de entrada del parásito al hospedero también van a influir en qué tan efectiva pueda ser esa respuesta inmunológica que se desarrolle en contra de él. Este es similar al anterior. Bueno, yo sé que es el otro semestre, en quinto, van a ver todo detalladamente, todo lo que es de inmunología. Yo solo quiero en esta clase y en estos pocos minutos tratar de darles las cosas más importantes, unos conceptos muy básicos y muy generales de inmunología para que ustedes entiendan un poco cómo son esos procesos infecciosos, cómo es un organismo puede estarse defendiendo de un parásito de estos. Pero con seguridad, en quinto van a profundizar en todas estas cosas de inmunología que yo les voy a hablar hoy muy por encima. Entonces, cuando hablamos de inmunidad, jóvenes, es importante que ustedes sepan que nuestro sistema, un cuerpo, tiene dos grandes frentes de batalla. Por un lado está la inmunidad innata o inespecífica y por otro lado está la inmunidad específica o adaptativa. Acá lo vemos un poco mejor. Entre la inmunidad innata e inespecífica hay diferentes mecanismos. Esos mecanismos son las barreras físicas, barreras químicas, algunas que tienen la capacidad de fagocitar y algunas proteínas plasmáticas. Es importante mencionar que dentro de la inmunidad innata o inespecífica es esa con la que todos nacemos y es una respuesta que no está direccionada contra ningún microorganismo en particular. Puede servir para muchísimas cosas. Dentro de las barreras físicas, entonces, está principalmente la piel, pero también las vellosidades que encontramos en el sistema respiratorio, incluso a nivel intestinal. Están las secreciones, bueno, en la barrera química ya aparecen un poco más las secreciones, como las lágrimas y la saliva. ¿Y por qué? Porque tanto en las lágrimas como en la saliva tenemos una cantidad de enzimas que tienen acciones proteolíticas, quiere decir que tienen la capacidad de degradar ciertas proteínas de agentes extraños.
Dentro de las células fagocitarias, entonces, digamos que el sistema, nuestra defensa natural o inespecífica, tiene un ejército, y dentro de ese ejército hace parte de estas células fagocitarias tipo monocitos, tipo macrófagos, que siempre están como haciendo un patrullaje todos los días para ver qué cosa rara hay y empezar una respuesta inmune y tratar de defendernos. Dentro de las proteínas plasmáticas está varios sistemas que todos tenemos, como el sistema del complemento, que nos ayuda a defendernos de infecciones, algunas enzimas también se podrían mencionar que están en ese plasma, en el tejido sanguíneo, y nos pueden ayudar a defendernos de diferentes microorganismos. Y la respuesta adaptativa o específica, entonces, es esa respuesta con la que no nacemos. Esa respuesta la vamos generando a lo largo de nuestra vida y se va a desarrollar de manera específica, como su nombre lo dice, contra un microorganismo en particular. Entonces es cuando nosotros desarrollamos una respuesta específica contra el virus de la influenza, cuando desarrollamos una respuesta específica contra la bacteria de la tuberculosis, con el de varicela, con el de las paperas. Está ya diseñado específicamente para un microorganismo en particular. Y dentro de este sistema, ¿cuáles son esos guerreros o ese ejército que colabora? Por un lado está la inmunidad humoral, que vamos a ver que es principalmente los linfocitos B y su capacidad de generar o producir anticuerpos específicos. Ya vamos a ver cuáles son esos anticuerpos. Y la inmunidad celular, por otra parte, que es los linfocitos T básicamente y la respuesta celular que generan esos linfocitos T. ¿Están viendo la presentación, jóvenes? Porque veo acá que el cursor me da vueltas. No sé si se habrá quedado. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, Sí, doctora. sí, está bien. Vale. Sí, profe. De la inmunidad humoral, solo les voy a decir que la responsable son los linfocitos B, y los linfocitos B son los encargados de producir anticuerpos. Y ahorita los miramos. De los linfocitos B, quiero que entiendan que estos linfocitos T tienen diferentes clasificaciones, de pronto ya algunos las han oído mencionar. Hay linfocitos CD4, CD8, y estos a su vez tienen unas subclasificaciones en linfocitos TH1, TH2, TH17, bueno, Natural Killer, NK. Hay una gran variedad y subpoblaciones celulares de linfocitos T, que las verán en detalle en quinto semestre, y algunas se especializan en respuestas contra cierto tipo de microorganismos. De los linfocitos TH2, quiero contarles que son importantes en la respuesta contra el mintos, y los TH1 son importantes en la respuesta contra protozoos principalmente. ¿Y cómo lo logran? Resulta que estos linfocitos, cualquiera de las subpoblaciones celulares de linfocitos, ellos tienen, cuando reciben las señales adecuadas, producen unas moléculas que se llaman citoquinas. Acá no las mencionan. Entonces las citoquinas se denominan también por estas letras IL3, IL4, IL5, IL13, IL2, IL10, interferón gamma, factor de necrosis tumoral. Estas que les acabo de mencionar son algunas de las citoquinas que son producidas por diferentes poblaciones de linfocitos. Y estas citoquinas tienen la capacidad de estimular a otras células para que respondan, para que ataquen, para que produzcan incluso anticuerpos. Entonces, un linfocito T produce citoquinas y esas citoquinas van a llevar unos mensajes a otras células. Y es la manera como va a ir actuando el sistema inmunológico. Estas dos definiciones sí son bien importantes porque incluso necesitamos tener esta partecita clara para entender un poco de las herramientas diagnósticas que se utilizan para las infecciones causadas por parásitos. ¿Qué es un antígeno y qué es un anticuerpo?
Entonces, un antígeno es cualquier sustancia que ingrese al organismo que tenga la capacidad de desencadenar una respuesta inmunológica específica. Ya ahorita viene una fotografía y ahí creo que les puedo explicar mejor. Y un anticuerpo se le llama también inmunoglobulinas, son esas moléculas, son proteínas que son sintetizadas o producidas por los linfocitos B y que se producen de manera específica en respuesta a un antígeno que ha estimulado al sistema inmunológico. Aquí. Bueno, para que me entiendan un poquitico mejor esto. Este dibujo que está acá nos trata de ilustrar una bacteria. Esto nos va a servir, o sea, el ejemplo me sirve para parásitos, virus, hongos, lo que ustedes quieran. Esto, digamos, incluso puede ser una ameba. Lo que está en morado nos está ilustrando las proteínas que están expuestas en la membrana de un microorganismo, en este caso de esta ameba. Esas proteínas que están expuestas en la superficie de estas células van a ser vistas por el sistema inmunológico, por macrófagos, por células dendríticas, y al verlas extrañas, ellos las identifican y inician una respuesta inmunológica. Uno de los productos de esa respuesta inmunológica es la generación de anticuerpos específicos contra esa proteína que fue capaz de identificar. Una respuesta inmune no se genera contra toda la ameba o contra toda la célula porque es muy grande. El sistema inmunológico va a identificar ciertas proteínas y esas proteínas, contra ellas es que se generan esos anticuerpos. La reacción que se genera entre un anticuerpo producido por un linfocito B y ese antígeno es una unión o una respuesta muy específica. Ustedes se acuerdan en bioquímica cuando hablaba modelo llave-cerradura. ¿Quién me lo podría recordar de qué se trataba eso? Sí, vale, eso está muy bien. Pero resulta que hay una cosita que falta ahí. ¿Cómo? La llave cerradura más que todo se da encima con el sustrato. Sí. Esto va a unirse. Pero yo les pregunto, ¿una llave nos sirve para abrir cualquier puerta? O sea, se utiliza el ejemplo. No. Yo diría Deben tener una forma específica. Exactamente. De la llave cerradura se utiliza como ligando receptor. Sí, así es. básicamente el modelo es cuando el sustrato y el sitio activo son complementarios. Sí, son complementarios, pero sobre todo quiero recalcar el término de específico. ¿Qué pasaría si esta ameba, digamos que era una ameba, tiene la capacidad de modificar los antígenos que tienen en la superficie? Y resulta que ya ese antígeno no va a tener esta forma cuadradita que tiene acá, sino que lo cambia a una forma triangular. ¿Será que ese antígeno, ese anticuerpo que se produjo, exactamente, no va a servir porque no tiene dónde encajar? Estos sitios de unión entre el anticuerpo y el antígeno son unas estructuras proteicas muy específicas. Entonces, para que me tengan eso presente, que ahorita lo vamos a retomar. Entonces, recuerden que la respuesta inmune no se desencadena contra todo el parásito, sino contra una parte de ese parásito que es vista del sistema inmunológico, y esa parte se llama antígeno y puede ser cualquier proteína que se encuentre en la superficie de esa célula. Okay. En cuanto a los anticuerpos, entonces recuerden que los encargados de producir anticuerpos son los linfocitos B y existen 5 tipos de anticuerpos.
o también llamadas inmunoglobulinas. Cada una de ellas puede tener subtipos dentro de su grupo, pero a nivel general tenemos inmunoglobulina G, E, D, M y A. De acá voy a destacar el de la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es el primer anticuerpo que se produce frente a un proceso infeccioso. Se produce en la fase aguda, más o menos hasta el quinto, séptimo día de infección ya está circulando en sangre. Después de unos días, más o menos día 8, 10, empiezan a circular los anticuerpos IgG. Estos anticuerpos duran mucho más tiempo en sangre, más tiempo circulando, e incluso algunos de ellos serán anticuerpos de memoria, es decir, que permanecerán en la sangre de ese individuo por toda la vida para defendernos por si viene otra vez ese agente infeccioso. Entonces, nosotros sabemos, bueno, coloquialmente dicen, no, es que esta enfermedad si le da una vez ya no le repite, solo le da una vez. Entonces, ¿por qué no le repite si ya le dio una vez? Es por estos anticuerpos IgG de memoria que quedaron circulantes. Entonces, si ese virus, por ejemplo, llega una segunda vez, ya los anticuerpos están circulando, rápidamente detectan que ingresó, hacen su proceso para eliminarlo y lo sacan de circulación. Ok, la inflamación, jóvenes, que hace parte de esa respuesta inmune, es un proceso, digamos, que tiene sus cosas positivas y negativas. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Porfa, revisen los micrófonos. Bueno, la inflamación tiene cosas positivas y negativas. Doctora, no se le escucha. Vale. Doctora, ¿Hasta dónde fue lo último que me escucharon? Hasta inflamación cuando dijo. apenas el título. Ok. Les decía que la inflamación tiene una parte positiva y una parte negativa. La positiva es que nos está indicando que nuestro cuerpo está respondiendo frente a ese microorganismo extraño. La inflamación se va a generar donde esté el microorganismo, donde esté la lesión, donde esté el daño. ¿Qué permite? Permite que lleguen las células del sistema inmunológico a ese sitio y que se desencadene esa respuesta que va a controlar esa infección, ese microorganismo extraño. El efecto negativo de la inflamación es cuando se genera a largo plazo, de manera crónica o exacerbada. Entonces vamos a ver que en muchas infecciones la inflamación es de tal magnitud que termina siendo la responsable de las complicaciones en los órganos en ciertas enfermedades. Entonces por ahí hay algo muy de moda que es la tormenta de citoquinas que se ve en ciertas enfermedades y que está causando esos procesos, esas complicaciones. Lo han hablado mucho ahorita con la infección de COVID-19, también se habla muchísimo en malaria, ¿ya? De esa respuesta exacerbada en la inflamación que conlleva algunas complicaciones. Y en cuanto a, yo les decía que los parásitos quieren permanecer mucho tiempo dentro de su hospedero y que utilizan ciertas estrategias para permanecer.
Eso lo conocemos como estrategias de evasión inmune o evasión inmunológica. Y voy a citar principalmente estas. Los parásitos pueden invadir o pueden tomar de hospederos a ciertos organismos con baja respuesta inmune. Algunos tipos de ratones o algunos tipos de mamíferos que no tengan muy buen sistema de defensa. Ellos los pueden identificar y van a saber que pueden permanecer dentro de ese hospedero por mucho tiempo. También ahí tiene que ver mucho acerca de la resistencia natural que ciertos animales o seres vivos pueden tener frente a un determinado parásito. Estímulos de respuesta inmune no protectora. Esto básicamente nos habla de esos parásitos o macroparásitos, esas formas de los parásitos macroscópicas de gran tamaño que hablábamos hace un momento, como los helmintos, en este caso los parásitos adultos de los ascaris, los adultos de tricocéfalo, las tenias, las fasciolas, que son cestos y trematos, que son grandes, macroscópicos. Yo les decía que no es tan fácil de hacer respuesta inmune contra estos parásitos tan grandes. Entonces, la respuesta que se genera a nivel inmunológico es muy baja, es una respuesta no protectora. Ese es otro mecanismo. La variación en su composición antigénica de superficie, lo que les mostraba en la diapositiva donde estaba la ameba con el anticuerpo. Hay muchísimos parásitos que tienen la capacidad de variar periódicamente las proteínas en la superficie. Ese es el caso, por ejemplo, de Giardia, el caso de Trypanosoma cruzi, de Leishmania. Entonces, al generar esa variación periódica de proteínas, hace muy difícil que el cuerpo pueda producir una respuesta inmune a largo plazo. Entonces, son mecanismos de resistencia que utilizan los parásitos. El recubrimiento con un disfraz inmune, que también se llama mimetismo molecular. Entonces, resulta que los parásitos, hace esquistosoma, lo hace Trypanosoma cruzi, ellos llegan donde su hospedero y empiezan a darse cuenta cuáles son las células que están dentro de su hospedero y qué proteínas tienen. Y son capaces de fabricar y de exhibir en su superficie celular proteínas muy similares. Entonces, al exhibir esas proteínas tan similares, cuando viene un macrófago o un neutrófilo patrullando, y mira, pues no, aquí no hay nada extraño, todas estas moléculas, todas estas proteínas son del cuerpo, no hay nada extraño, sigue derecho. La interferencia de la respuesta inmune, hay algunos parásitos que generan una inmunodepresión o desarrollan estrategias para evitar ciertas estrategias de la respuesta inmunológica. Por ejemplo, lo vamos a ver mejor dentro de 8 días, las amebas tienen la capacidad de producir unas proteínas que tienen a su vez la capacidad de destruir cuerpos tipo IgA. Hay parásitos que producen enzimas que destruyen otras enzimas propias del sistema inmunológico. Entonces, esos son mecanismos de interferencia. Y por último, el escape de la vacuola fagocítica del macrófago. ¿Alguien me puede recordar cómo es el proceso de fagocitosis? ¿Nadie se acuerda de la fagocitosis? Yo sé que en biología se las explicaron. La fagocitosis. Bueno, termina. Ok, y la señorita que iba a hablar puede complementar algo más. Fagocitosis es como el proceso mediante el cual engloban partículas alimenticias a través de prolongaciones citoplasmáticas. Es un proceso de alimentación. Sí, en el caso de los protozoos sí, pero aquí donde dice escape de la vacuola fagocítica del
macrófago estamos hablando de la fagocitosis que llevan a cabo las células de nuestro cuerpo. Recuerden que nuestras células de hospedero, tipo monocitos, eosinófilos, neutrófilos, células dendríticas, tienen la capacidad de desarrollar un proceso que se llama fagocitosis. Este proceso lo hacen cuando ven un agente extraño y es una de las formas o estrategias para eliminar ese agente extraño. Entonces lo que hacen es unas prolongaciones citoplasmáticas para poder invaginar ese elemento extraño y lo invaginan en una vacuola. Y luego, cuando está en el citoplasma, dentro de esa vacuola, ese agente extraño, ¿qué pasa? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo concluye exitosamente un proceso de fagocitosis para eliminar un organismo? Pues ese objeto extraño es degradado y posteriormente sale el material residual de la Pero célula. ¿cómo se degrada? ¿Y dónde están esas enzimas? En los lisosomas. Sí, muy bien. Entonces, la bacteria, digamos, o el parásito entró en un fagosoma y luego en el citoplasma hay otra estructura, otra organela que se llama lisosoma. Entonces, el fagosoma se fusiona con el lisosoma y forman el lisosoma. Y luego empiezan esas proteínas proteolíticas, hidrolíticas, empiezan a trabajar y a degradar lo que está ahí dentro. ¿Sí? Y ya luego del proceso de degradación viene el proceso de eliminación. Así más o menos es el proceso de la fagocitosis. Resulta, jóvenes, que hay parásitos muy inteligentes, como es el caso de Trypanosoma, como es el caso de Leishmania, que pueden modificar este proceso. En el caso de Leishmania, puede resistir el ataque de esas enzimas. De hecho, no le hacen nada a esas enzimas hidrolíticas. Leishmania deja ser fagocitada y de hecho coge ese fagolisosoma como su casa y empieza a reproducirse. En el caso de Trypanosoma cruzi, evita la unión entre el fagosoma y el lisosoma, inhibe esa fusión. Entonces, a eso es lo que se refiere este mecanismo que dice escape de la vacuola fagocítica al macrófago. Son estrategias que utiliza el parásito para evitar la respuesta inmune. Entonces, esta diapositiva es una como de las más importantes de esta etapa de la presentación, conocer esos mecanismos, esas estrategias que puede desarrollar un parásito para evadir la respuesta inmunológica que el hombre, que el hospedero puede desencadenar para matarlo. Es muy importante conocer estas estrategias y entenderlas. ¿Tienen alguna pregunta al respecto o de lo que hemos hablado hasta acá? No, señora. Estas son las únicas vías de evasión para parásitos. Bueno, no son las únicas, realmente en cuanto a parásitos, todo no está dicho. Así que son todas las que conocemos a la fecha, pero estoy segura que dentro de algunos años saldrán nuevas formas a medida que se avance en el estudio de estos organismos. Bueno, por último, esta es la última de este pedacito, algo muy rápido para contarles que realmente no es muy fácil generar vacunas contra los parásitos, tanto contra los protozoos como contra los helmintos, por las diferentes formas que tienen los parásitos a lo largo de su ciclo de vida, por la variación antigénica que pueden generar. Y es que estoy pensando, pero no existe ninguna vacuna contra parásitos a la fecha. Lo más lejos que hemos llegado con vacunas contra parásitos ha sido en malaria, cuando nuestro ilustre investigador Batarroyo hace ya muchos años logró generar una que tuvo la capacidad de proteger al 50% de la población que había sido vacunada, pero que eso no es un efecto deseable ni suficiente
una vacuna. Actualmente siguen trabajando, no solamente los patarroyos, sino en muchas partes del mundo para generar una vacuna contra la malaria, pero no la tenemos a la fecha. Para leishmaniasis tampoco, para Chagas tampoco, realmente no hay ninguna vacuna para parásitos. Seguramente más adelante lo retomaremos. Bueno, esto era lo que quería contarles con respecto a la respuesta inmune. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, usted ha dicho que los TH2 son respuesta contra los helmintos y los TH1 contra los protozoos, ¿no? Sí. Para confirmar. Sí. Bueno, no son de una respuesta exclusiva, pero sí uno ve cuando se ha estudiado este tipo de microorganismos que cuando se trata de helmintos hay una mayor participación de los linfocitos TH2 y que cuando hay una respuesta contra protozoos hay una mayor participación de linfocitos TH1, pero no es que sean exclusivos. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Bueno. Luego, aquí les voy a compartir, vamos a hablar del coprológico. Un poquito. Ok. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva que dice estudio de la materia fecal? Sí, señor. Sí, doctora. Bueno, listo. Jóvenes, el estudio de la fecal, también lo llaman, es más popularmente conocido como coprológico. En otras partes lo pueden llamar coparasitoscópico, como ustedes ven acá. No es más sino el estudio de una parte muy mínima de la materia fecal, que nos permite identificar no solamente parásitos, sino otros hallazgos que nos pueden alertar a ustedes médicos de procesos de enfermedades o algunos procesos que estén sucediendo en esa persona. Cuando hablamos de las herramientas que tenemos para estudiar la materia fecal, entonces tenemos unas estrategias cualitativas y otras cuantitativas. Dentro de las cualitativas, que simplemente o no hay tal cosa allí, entonces podemos tener métodos de concentración de la materia fecal. No se preocupen, ahorita les muestro un ejemplo. El examen directo, que es propiamente dicho el coprológico, y en ese mismo pues podemos hacer la búsqueda de formas de los parásitos como trofozoitos, quistes, huevos, larvas. Y los cuantitativos son estrategias que se utilizan para hacer de parásitos o recuento de ciertas estructuras que pueden ser observadas a través de este examen y que ese recuento les puede a ustedes hacer una valoración clínica o un seguimiento de un estado de enfermedad de un paciente. Para obtener lo que ustedes deben saber, porque además lo deben indicar a sus pacientes, es primero una cosa. Hay unos recipientes específicos para la recolección de la materia fecal. No es cualquier recipiente que encuentren en la casa. Cuando yo hacía el rural hace muchos años, que veía que llegaban las muestras de materia fecal, las personas llevaban la materia fecal, cualquier tarrito de margarina, de mantequilla que hayan desocupado, en un frasquito desocupado del aceite. En fin, entonces es como cuando ustedes médicos dicen, bueno, mamá le va a tomar al niño o para usted tiene que recoger una muestra de materia fecal, debe ir a la farmacia, compra un recipiente que es específico, que viene estéril, que viene limpio para recoger esa materia fecal. También es importante decirles a las personas que lo que se necesita es 1 gramo de materia fecal para hacer el examen. Lo que puede ser como
la puntica del dedo pequeño de nuestra mano. No hay necesidad de que llenen esos pequeños tarritos hasta decir no más. Para ustedes será muy gracioso, pero cuando tuve que procesar muchas de estas muestras, esos frascos venían rebosantes que no había ni siquiera de dónde cogerlos. Ni siquiera los limpiaban por fuera después. Entonces es como enseñarles una manera adecuada de recoger y que la cantidad es 1 gramo. Es la puntica del dedo pequeño. Eso es lo que se necesita para hacer el estudio. Que cuando se recolecte la materia fecal, lo ideal es recolectarla inmediatamente, llevarla al laboratorio clínico a hacer en los casos donde no se pueda, por ejemplo en los niños, que pues obviamente ellos no tienen como horarios muy establecidos de hacer sus deposiciones. ¿Qué se puede hacer? Se recoge en el frasquito, digamos que lo hizo como en la noche, entonces hay que recogerlo, se limpia muy bien el frasco por fuera, se sella, se pone en una bolsita, en una servilleta y lo pueden guardar en la nevera en un rinconcito, ¿sí? Donde no va a estar en contacto con nada más, pero sí lo pueden, que lo mantengan refrigerado si es que lo recogieron en la noche y lo van a llevar hasta el otro día. ¿Por qué? Porque si no, los parásitos que van a llegar muertos al otro día al laboratorio y no se van a ver. Y entonces no se va a hacer un reporte correcto de lo que había en esa materia. Bueno, ya a modo de informar a ustedes, realmente lo que quiero es que vean. Esta es la manera, pues, como se debe preparar. Lo que utilizamos es el coge como un escobillón, como un palito de esos de madera pequeño, de muestra de materia fecal, y se va a mezclar con solución salina o con algunos colorantes que nos van a permitir visualizarlo al microscopio. Porque está así. Bueno, el lógico, jóvenes, consta de 2 partes: de un examen macroscópico y de un examen microscópico. En el examen macroscópico de la materia fecal, que se realiza apenas se destapa el tarrito, ¿qué se va a observar? Bueno, hay exámenes, dependiendo de la enfermedad que está estudiando, a veces se pide la evacuación completa del paciente y a veces debe ser pesada porque se está estudiando, digamos, que hay una eliminación completa y qué cantidad de materia fecal se elimina en un día. Pero esos son casos muy precisos y que indicados por el médico. Pero en el coprológico convencional, entonces lo que se hace es de pronto ver la consistencia de la materia fecal, si es una consistencia dura, pastosa, líquida o intermedia, porque eso nos puede avisar de ciertos problemas. Observa grasas en la materia fecal, es indicativo, por ejemplo, eso se llama esteatorrea, la presencia de grasas macroscópicas, y nos puede hablar de problemas de mala absorción a nivel intestinal. El olor de la materia fecal, aunque ustedes no me lo crean, hay unos olores más feos que otros, existe un grado, entonces hay fecales que no huelen. El olor puede estar aumentado dependiendo del tipo de alimentación de la persona, del consumo de carne o pescado. Puede ser débil si la persona lleva una dieta vegetariana o con lácteos, ligeramente agria, sobre todo en los niños cuando están en periodo de lactancia. Olores mucho más fuertes, tipo amoníaco, cuando hay procesos infecciosos, por ejemplo. Olores mucho más fétidos cuando hay ya procesos de descomposición de tejido intestinal, incluso de algunas enfermedades como cáncer. En la materia fecal a nivel macroscópico se pueden apreciar a veces restos vegetales. Eso puede indicar procesos de mala absorción a nivel intestinal, depende de la dieta que esté haciendo la persona. Entonces, si se observan y si a ustedes les llega ese reporte, sería muy oportuno que indaguen acerca del tipo de alimentación que está llevando la persona, a ver si eso está correlacionado con lo que se está observando en el coprológico. Hay reacciones, que esta es una parte complementaria que se puede hacer, que es la medición del pH. Entonces, si el pH es muy ácido, está asociado con dispepsia, con fermentación, con un tránsito rápido. Si el pH es muy alcalino,
insuficiencia gástrica o pancreática, y puede estar asociado también con otro tipo de infecciones que ya lo vamos a ver. Y los colores, creo que acá hay otra diapositiva. No. Los colores, digamos que el color normal de la materia fecal es marrón. Si el color es verde, nos habla de una ingesta de verduras o por ciertos medicamentos. Si es rojo, y se puede incluso apreciar la sangre fresca, nos está indicando procesos hemorrágicos de vías digestivas bajas. Si la materia fecal es de color negro, que también se llaman melena, esta materia fecal de este color nos indica que hay procesos hemorrágicos pero en las vías digestivas superiores. Blancas o acólicas también nos puede indicar procesos de obstrucción a nivel hepática. Y acá hay pues uno de los tarritos, una de las opciones para recolectar la materia fecal, de ejemplo. Disculpe, doctora, ¿podría devolverse a la tabla anterior? Lo que pasa es que hay un pequeño letrerito que dice que Teams está compartiendo pantalla y no deja ver la parte de abajo para tomarle captura a la tabla. Pero toda esta información ya la tienen ustedes en Canvas. Estas diapositivas están ya PDF en Canvas. Sí, sí, ya las había visto ya. Ok. Si la materia fecal es acuosa, podremos hablar de diarrea. Si es líquida, con más razón. Si la diarrea o la materia fecal semeja a una sopa de arroz, aunque le suene feo, pero se ven como pequeñas cositas dentro de un líquido muy grande, es muy típico de una enfermedad causada por bacterias que es cólera. En este otro caso, fiebre tifoidea, que también es de bacterias. Esteatorrea es cuando se visualiza macroscópicamente grasa en la materia fecal. Esto es para que ustedes vean que dependiendo de la consistencia, el color y ciertos hallazgos macroscópicos, les pueden indicar a ustedes médicos sobre ciertas enfermedades o sobre ciertos procesos patológicos que esté haciendo esa persona en el momento. Aquí un poco más de los colores, ya pues después lo repasan con más calma. Y en cuanto al examen microscópico, que es la otra parte de la materia fecal, entonces, ¿qué es lo que se analiza? Se determina la presencia o no de leucocitos, eritrocitos, cierto tipo de cristales, de restos alimenticios, de restos de origen animal, de la presencia de microbiota bacteriana o no, y de algunos elementos parasitarios. Entonces, si los leucocitos, por ejemplo, predominan polimorfonucleares, es decir, las células que son multinucleadas, puede asociar, si es muy alta, se puede asociar con infecciones causadas por bacterias como shigellosis, salmonelosis, fiebre tifoidea, E. coli, que lo irán ustedes a complementar cuando vean esta parte en micro. Si hay una cantidad de eritrocitos muy alta, porque ni leucocitos ni eritrocitos en cantidades mayores es normal observarlas. A ver, recuentos, pero muy mínimos en una materia fecal, entre comillas, normal. Si se ven muchos eritrocitos, nos está hablando de procesos hemorrágicos, de hemorragias o de síndrome disentérico. En este caso estaríamos hablando de parásitos intestinales que están causando diarrea con pérdida de sangre, como es el caso que puede hacer entamoeba histolítica, y lo vamos a ver la otra semana. La presencia de restos alimenticios nos puede hablar de problemas de síndrome de absorción a nivel intestinal, que pueden ser causados por parásitos o por bacterias, ¿cierto? Hay una microbiota normal a nivel intestinal. Recuerden todos que todos tenemos bacterias que hacen parte de nuestra microbiota de manera normal en el intestino. Por ejemplo, está Escherichia coli, están algunos estafilos, otros bacilos que hacen parte normal y que incluso nos ayudan a procesos vitales y a la producción de vitamina K y otras proteínas, que si están ahí no pasa nada. El problema es cuando les da por salirse o por colarse para otro sitio anatómico, y así tenemos problemas. Y en el caso del análisis microscópico, pues nos va a permitir evidenciar formas parasitarias. Entonces nos puede permitir evidenciar
el cursor, huevos, este por ejemplo es uno de Ascaris lombriz, este es uno de Ucinarias, este es uno de Toxocara, un huevo de tricocéfalo, nos puede permitir observar larvas de diferentes parásitos o quistes, en este caso Endolimax nana, entre otros. Bueno, esto es para complementar cuando hay presencia o ausencia de ciertas cosas. Se los dejo para que lo repasen. Y acá para finalizar, este es un resultado real y como de este año que me lo facilitaron en un laboratorio clínico de la ciudad para que ustedes vean cómo les va a llegar a ustedes, médicos, un reporte de un coprológico. Entonces vienen los datos del paciente, ¿cierto? Todos los datos del luego dice nombre del examen, el coprológico. Recuerden que el coprológico solamente la parte macroscópica y microscópica. Entonces, en la macroscópica les están dando a ustedes color, consistencia y presencia de moco. Los tres primeros ítems es un resultado del análisis macroscópico de la madre. Y luego viene el reporte de los análisis microscópicos, donde está reacción leucocitaria, eritrocitos, protozoos y otros. Entonces, en reacción leucocitaria dice no se observan, o sea que no se vio ningún leucocito. En eritrocitos tampoco se vieron. Y en protozoos, mire cómo les indican la presencia. Entonces aquí dice quistes de Endolimax nana, una cruz. Quistes de entamoeba colicruces, quistes de entamoeba histolítica y odispar, una cruz. Esas cruces, ya ahorita creo que hay una tablita donde me dicen una cruz, ¿qué tantas formas es? Creo que más o menos son unas que se observaron de 0 a 10 formas del parásito por los campos observados. Si se ponen 2 cruces es porque se observan más, si hay 3, muchas más cruces. Y acá en flora bacteriana, dice otros, se observó flora bacteriana en el microscópico, muy abundante, y en el microscópico también observaron en este caso una pequeña cantidad de moco en el examen microscópico. Y al final les ponen pues la fecha, el reporte, el tipo de técnica y la persona que lo hizo. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo les va a llegar a ustedes el reporte de un coprológico. Los métodos de concentración es una estrategia complementaria que se utiliza en microbiología y en bacteriología cuando se sospecha de ciertos parásitos. Los parásitos diariamente no hay como una cantidad regularizada de parásitos o formas parasitarias que se eliminen. Hay unos días que se pueden eliminar muchos parásitos en materia fecal y al siguiente día no eliminar ni uno. Entonces, a veces la identificación por eso. Entonces, existen unas formas de concentrar y la idea es que esa materia fecal que llegue al laboratorio, hacer unos procesos como el que ustedes tienen en pantalla, que es una técnica que se llama la técnica de Ricci, que es utilizando formol y éter. Se pone la materia fecal en un falcon, en un tubo de plástico, se le agregan estos reactivos y básicamente se pone a centrifugar por varios minutos. Y lo que vamos a lograr es separar como los residuos de la materia fecal en las fases acuosas y que en el sedimento, en la parte más, en el final del tubito, nos concentre toda la cantidad de huevos, larvas o quistes que pudieran haber en esa materia fecal. Después de este procedimiento, uno con una pipeta Pasteur lo que hace es tomar una gotica del sedimento y la monta en una lámina y en una laminilla. Y de esta manera, con estas técnicas de concentración, estaríamos aumentando la probabilidad de identificar un parásito en esa muestra citada. Esta no es la única técnica que existe, era simplemente para informarles a ustedes que existe esta posibilidad. Esta es otra de flotación de esa. Y bueno, hay unos. Estos otros no los voy a preguntar ni los voy a contar, se me colaron ahí, pensé que me quedaron. De acá, este sí es muy importante, que son exámenes complementarios al coprológico. Escúchenlo bien, complementarios al coprológico.
que es la parte química que se puede hacer, que es la determinación del pH, determinación de azúcares reductores o de sangre oculta. Estos son los exámenes complementarios. En el pH, sí, el pH normal de la materia fecal está alrededor de 7. Si ese pH es inferior a 6, nos puede indicar que hay procesos infecciosos producidos por bacterias con capacidad de invadir. Si el pH es neutro en una diarrea, puede ser presencia de toxinas las responsables de ese proceso diarreico. Si es mucho más ácido, como 4 o 5, pueden estar asociados a infecciones virales. Alrededor del 5, intolerancia a la lactosa. Entonces, digamos que puede ayudar más o menos a saber qué es lo que está causando ese proceso infeccioso, la medición del pH. Por otra parte, existe un examen complementario que se llama azúcares reductores, que nos determinan glucosa o lactosa. Entonces se hace como con unas tirillas y nos ayuda a identificar, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, que es muy común en los niños en estado de, cuando están en lactancia. Pero también, por ejemplo, si es una diarrea de origen bacteriano, podemos encontrar la presencia de glucosa positiva, pero no de lactosa. Si es diarreas virales, la glucosa sale negativa, la lactosa sale positiva, y si son diarreas inespecíficas, las dos pueden salir negativas. La presencia de sangre oculta nos puede ayudar a identificar parásitos que tienen la capacidad de invadir, de causar lesiones, o incluso hay parásitos hematófagos que vamos a ver más adelante, y para eso sería útil este test de sangre oculta. De acá que quiero que entiendan que estos no se los van a reportar si ustedes no lo solicitan. Si ustedes tienen un niño de edad escolar de 3, 4 años y tiene diarrea y creen que este examen de azúcares reductores les puede ayudar, ustedes deben en su orden médica escribir coprológico más azúcares reductores. Si lo que quieren es que además del coprológico les cuantifiquen el pH, tienen que solicitar. Entonces deberían poner coprológico más determinación de pH o coprológico más sangre oculta. Son exámenes diferentes. Cuando se hace el examen de la materia fecal, sobre todo el microscópico, en algunas partes, en algunos laboratorios, o ustedes lo pueden solicitar, que les hagan recuento de los parásitos, tanto de como de los huevos, y eso puede ser muy útil para conocer la intensidad o la carga parasitaria de ese hospedero con respecto a ese parásito. Entonces, existen varias metodologías en el laboratorio para hacerlo. Lo importante es que ustedes se los pueden reportar y que estas tabletas les pueden ayudar, por ejemplo, para conocer la intensidad parasitaria. Estos son algunos ejemplos de helmintos que vamos a ver más adelante. Entonces, acá nos indican si se contaron menos de 5.000 huevos por gramo de materia fecal, estamos de infecciones leves. Si se encuentran entre 5.000 a 50.000 huevos por gramo de materia fecal, una infección moderada, y si se cuentan más de 5 formas o huevos por gramo de materia fecal, estaríamos hablando de una infección y una enfermedad intensa en este caso. Entonces, eso les puede ayudar a conocer la intensidad o incluso hacer el seguimiento. Ustedes pueden solicitar este recuento al inicio, a la mitad del tratamiento y al finalizar el tratamiento parasitario, y les puede ayudar a hacer un seguimiento, una verificación de si ese tratamiento está funcionando bien. Existen otras opciones que complementan el coprológico, como algunas coloraciones, hay muchísimas. De esas está esta de Sid-Nielsen modificada, que la vamos a nombrar en 2 clases o 3 clases, cuando hablemos de estos 3 parásitos que están acá, que son parásitos oportunistas. Si bien la muestra es materia fecal, esa materia fecal hay que hacerle una coloración con estos reactivos, y los vemos los parásitos de este color rojo. Cada circulito que ustedes ven es un ooquiste y es un parásito. Bueno, tenía para contarles el día de hoy. Si tienen preguntas, inquietudes.
Profesora, una pregunta. Dígame. El momento de nosotros contar los parásitos, o pues las personas encargadas de hacerlo, ¿de qué manera llevan a cabo? ¿Es simplemente viendo y contando uno por uno o tienen alguna forma específica para contar en cantidades? Se cuentan uno por uno. Cuando uno se sienta, esto lo hace en el examen microscópico. Entonces, digamos que allá hay como unos protocolos y uno tiene que contar